José David Pérez Atencia. María Andrea Pérez. Dígame, profe. ¿Es Marian o María? María. Ok. Cuéntame qué hicimos la clase anterior. ¿Qué tema vimos? María, ¿qué tema vimos la clase anterior? Recuérdanos. Profe, me repite que escucho entrecortado. ¿Qué tema vimos la clase anterior? Recuérdanos qué vimos la clase anterior. ¿Se escuchan bien o se escucha mal? Profe, alcanzamos a hablar sobre perforaciones, los tipos de perforaciones, que hablamos sobre el rotacionario, el de percusión y el de hidráulico a presión y la percusión de rotación. ¿Qué más dimos? La compañera explicó lo del ejercicio y quedamos pendientes por el tema de refracción química, profe, que lo mandó a consultar, pero no habíamos encontrado mucha información. Ok. Entonces, vamos a escoger a otro aquí de la lista para ver quién me habla de la refracción química que encontraron. Ever Acosta. Ever Acosta. No está aquí. Samaris Pérez. Samaris. Dígame, profesor. ¿Qué encontraste acerca de la refracción química? La verdad, casi nada. Porque estaba leyendo y no entendía ciertas cosas. Bueno, y cuéntame qué encontraste de lo poco que encontraste. Pues yo encontré fue acerca más o menos lo que es refracción, pero no sé si vaya a tener algo en relación con la temática de usted. Bueno, dígame a ver. Que la refracción, que son como las ondas que ocurren o que se propagan en un medio determinado. Ok. Por ejemplo, a veces, aquí busqué encontré pues, algunos ejemplos con respecto a la luz y el agua, pero cuando la luz entra a la superficie del agua, se refracta con un ángulo diferente, pero no, creo que eso no tiene nada que ver con la temática. Okay. Yo investigué también sobre la reflexión. Si quiere le puedo comentar lo que es acá. ¿Quién? Camilo. Camilo. Sí, sí.
sea, consulté más que todo que es un método que básicamente lo que ayuda es que ver dónde están las delimitaciones de yacimientos de hidrocarburos con mejor resolución que cualquier otro. Dice que por lo menos él manda ondas sísmicas artificiales y dan estudios que brindan una relevante información acerca de la estratificación y las capas y de las discontinuas en el interior de la Tierra. O sea, dice que, espere, a ver, con da presencia de cuerpos de alta velocidad, profundidad al techo de cuerpos de alta velocidad, corrientes de velocidad, o sea, que es lo que puede dar cuando hacen el estudio, y de unas desventajas también. Dice que los materiales suaves confinados por aquellos densos no son detectados, y una capa de espesor a un cuarto de la profundidad del techo del mismo no detecta tampoco. No sé si de pronto esté correcto. Ok, está bien. ¿Quién más encontró algo? ¿Quién más? Profesor, ¿me escucha? Sí, Yo Liliana. encontré algo del tema. Cuéntanos. En química, en ocasiones puede llamarse como radiación y existen dos métodos. Una es la radiación transmitida por un. No se escucha, Liliana. Ok, profe. ¿Me escucha así? No se escucha tampoco. Ah, ahora sí. Liliana. Liliana, cuéntanos a ver. ¿Qué le pasó a Liliana? ¿Quién más me cuenta algo? Vamos a llamar a Joel Pizarro. Joel Pizarro. No lo veo por allí. Gisela. Gisela Pineda. Bueno, vamos con María Emilia. María Emilia Rodríguez. Samari Pérez. Otra vez, profesor. ¿Y entonces? Bueno, vamos con Profesor, yo encontré algo, no sé. alguien que me diga, por favor.
Cuéntame, ¿Me William. escucha? Sí, Bueno, los métodos, o sea, los métodos químicos de refracción y reflexión, además de ser utilizados en la exploración petrolera y minera, sirven para delimitar la tensión lateral y una profundidad de capas en el subsuelo, así como estimar sus espesores y volumen. Estos métodos se utilizan además para delimitar la geometría de ríos y de canales, y también para definir el límite de los acuíferos. También se utilizan para definir el nivel freático si éste se encuentra relativamente cerca de la superficie. El método de reflexión sísmica posee menor resolución que el método de reflexión sísmica, sin embargo suele ser más económico, además de que es muy útil para caracterizar sedimentos con poco contenido de agua. Listo. ok. Entonces, en la clase anterior estuvimos viendo, además del tema de aguas subterráneas, que aquí les voy a mostrar ahora cuál es el formato que uno diligencia para hacer para solicitarle a la Corporación Autónoma, por ejemplo acá al Sucre, para solicitarle el permiso de exploración. Entonces aquí se los voy a mostrar, voy a compartir la pantalla para que lo miren. Disculpe, Sí, díganme. el internet se me había caído, profe, qué pena. Sí, Juan. Bueno, ya termina entonces, Liliana, por favor. Bien, profe, yo sobre la refracción química encontré que estaba la radiación. Entonces decía que podía ser transmitida por o de una fuente contenida en la sonda, por ejemplo, radiación neutrónica o inducida por la fuente. Se refiere a que el equipo de registro neutrónico contiene una fuente de radiación de neutrones y un contador y puede utilizarse para determinar la presencia de agua y de porosidad saturada. Esto también puede ser otro método, como es la radiación emitida por materiales naturales, generalmente radiación gamma o radiación electromagnética. Y habla básicamente del componente químico de los materiales que están en el suelo, y cuando la sonda del equipo pase, se va a producir una refracción, ya sea que la sonda cambie de dirección y velocidad, para darnos a entender que hay una fuente de agua. Eso fue lo que encontré. Ok. Bueno, entonces, como les decía, en la clase anterior estuvimos viendo algo de aguas subterráneas y también vimos algo de las estaciones de bombeo. Con respecto a las aguas subterráneas, les voy a mostrar les voy a mostrar dos cosas. Uno, solicitar un permiso de exploración ante la Corporación Autónoma, y la otra cosa que les voy a mostrar es un perfil de un pozo profundo que ya está, que es un plano. Entonces, vamos a ver esas dos cositas primero y después continuamos. ¿Sí lo ven? ¿Pueden observarlo? Sí, profe, sí, profe. Ok, entonces aquí podemos observar el formulario único nacional de solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas, basado en la ley 99 de 1993. Entonces aquí nos preguntan o debemos diligenciar los datos del solicitante. Entonces, si es una persona natural o una persona jurídica, si es pública o si es privada, nombre o razón social. Entonces aquí debemos colocar si es a nombre de un municipio, el municipio de El Roble, municipio de San Pueblo, municipio de Corozal, si es la cédula de ciudadanía o si es NIP, el número, y si es una cédula de ciudadanía, de dónde es, la dirección, la ciudad. Todo esto son los datos del solicitante. ¿Quién es el representante legal? ¿Cuál es el número de cédula del representante legal? La dirección. Si hay apoderados,
Si hay apoderados, también debemos colocar la información. Nos preguntan qué tipo de solicitud es, si es un pozo nuevo, si es una reposición de un pozo, si es un pozo existente, debemos colocar el número de expediente que reposa en la corporación. Nos piden una información general del nombre del predio, donde se va a hacer o donde se encuentra el pozo al cual le vamos a hacer una reposición. El área de ese predio, la dirección del predio, si es urbano o si es rural, el departamento, municipio, vereda o corregimiento, nombre del propietario del predio, la actividad, la cédula catastral y cuál es el costo del proyecto, es decir, el costo, por ejemplo, si voy a hacer un pozo profundo nuevo, ¿cuánto cuesta hacer el pozo profundo? ¿Sí? Empezaba la ubicación con las coordenadas del pozo, cuál es la referencia de la plancha del IGAC, es decir, del Instituto Geográfico encuentra, y cuál va a ser el sistema de perforación y el plan de trabajo. Otras fuentes de abastecimiento que se encuentran en el predio, si en ese mismo predio hay un arroyo, si hay una quebrada, si hay un nacimiento, si hay un lago, una laguna, un pozo, y las coordenadas de esa fuente de abastecimiento. También nos solicitan información acerca de cuál va a ser el uso que yo le voy a dar a ese pico. Si lo voy a utilizar del hogar, puede ser pecuario, puede ser para riego, el número de personas que voy a abastecer, si es para uso doméstico, si es para uso pecuario, los animales que voy a abastecer y qué cantidad, si es para riego, qué tipo de cultivo y qué área, si es por goteo, si es por aspersión, si es por gravedad o si es por microaspersión, si es para uso industrial, qué clase de industria voy a tener, qué demanda, o sea, por metro cúbico por día, si es para generación de energía, qué tipo de generación voy a tener, si es para abastecimiento, que generalmente en nuestro caso nos preguntan qué tipo de acueducto es, si es veredal, si es municipal, y cuál es la empresa que está a cargo de la prestación del servicio, y el número de usuarios. Entonces acá nos piden una documentación que se debe anexar con esa solicitud. Pues está muy bien definido. Y por último, la firma del solicitante o el apoderado debidamente constituido. Entonces, este formato es el que llenamos para el tema de prospección y exploración de aguas subterráneas. Para el aprovechamiento de aguas superficiales hay otro formato. Y para la concesión de aguas subterráneas, ya para la explotación también hay otro formato que lo veremos más adelante. Entonces, este es el formato del que le hablaba que hay que presentar en la autoridad ambiental para que nos puedan dejar hacer la exploración y prospección de un pozo profundo. Ahora les voy a mostrar un plano. Aquí se puede ver un corte de un pozo profundo, ¿sí? Entonces, este es del municipio de La Unión, ¿sí? Entonces podemos observar en planta, esto es lo que constituye un pozo, ¿sí? Vamos a ver primero el perfil. Entonces, en el perfil, mire, este pozo está a 185 metros de profundidad. Aquí, entonces, el hidrogeólogo nos debe especificar cada cuánto y en qué parte van los filtros en acero inoxidable, que es por donde el agua va a entrar. Entonces, miren que él nos dice que a esta profundidad va a colocar unos filtros con una ranura continua con un diámetro de 6 pulgadas. Entonces, todo esto que está aquí con unas rayitas son filtros. Entonces, miren, tiene varias zonas de filtro por las que va a entrar el agua. Aquí, entonces me colocan que es el punto de succión de la bomba, es decir, que está en la cota 86, o la profundidad 86, perdón, y por aquí va a succionar mi bomba. La bomba va a ser sumergible, tipo lapicero, para que en algún momento para que pueda succionar la bomba en este punto, ¿sí? También pueden, bueno, aquí siguen los filtros
tenemos una tubería que ya acá en esta parte no hay filtro porque de pronto no queremos tener agua de este estrato porque de pronto es un agua de mala calidad. Entonces aquí no colocamos filtros, solamente la tubería que está encamisando al pozo, ¿ya? Aquí me presenta los diámetros. Inicialmente la perforación en su diámetro más ancho fue de 14 pulgadas, después la encamisamos en 8 pulgadas y la columna ya de la bomba por donde sale el agua es de 4 pulgadas. Ya al salir a la superficie, miren que lo tomamos, sale por aquí. Esto que se encuentra aquí es una válvula de ventosa. Ahorita después más adelante veremos qué es eso. Veremos un manómetro para medir las presiones. Esto es un cheque. Este que está aquí, el número 8, es un cheque para evitar que el agua se devuelva, como se lo expliqué en la clase anterior. Una válvula de compuerta. Esta 18 es una unión universal que nos permite, en caso de hacerle mantenimiento al pozo, poder soltarlo con facilidad. Esto que está aquí, el 11, es un macromedidor con el cual podemos medir los volúmenes que estamos explotando. Y acá, esto es una llave para poder obtener las muestras de agua para su análisis periódico. Aquí hay una parte importante, miren, que es una tubería de instrumentación que es de 3/4. Generalmente se pide también de pulgada y media. Por aquí se mete una sonda con la cual podemos obtener información sobre la calidad del agua y también sobre la profundidad a la que se encuentra el nivel de agua, ¿sí? Entonces esta tubería de instrumentación se deja para que la corporación o cualquier persona que quiera obtener información puedas meter la sonda, que tiene un diámetro más o menos de 1 pulgada en algunos casos, o más pequeña, dependiendo qué equipo se esté manejando, y con esto podemos ver, hacer algún tipo de estudios en el pozo, por ejemplo, el nivel estático, el nivel dinámico del agua. También podemos tomar muestras del pH, también muestras de la alcalinidad. Podemos hacer varios ensayos con esta tubería de instrumentación. Aquí también esto tiene un sello sanitario que es en concreto. Esto que se ve acá es en concreto para evitar que el acuífero se contamine. Regáleme un momentico. Bueno, entonces, Profe, una pregunta, ¿no va a grabar esta clase? yo no grabo las clases. No sé si alguno la está grabando. Entonces, miren, esto aquí se muestra cuando uno ya va a presentar un proyecto. Entonces tiene que mostrar todos estos planos para mostrar estos detalles. Miren, queda algo así. Aquí ponemos la marquilla, cuál es el nombre del proyecto, ¿sí? Aquí donde yo les mostré estos accesorios que son el cheque y todo esto, pues van numerados para poder hacer un cuadro de accesorios en el cual cada número lleva cuál es el nombre del accesorio y qué cantidad lleva cada uno de estos accesorios, ¿sí? Se muestra también una ubicación, miren, ya, con los puntos de amarre topográfico y las coordenadas donde se encuentra ese pozo profundo. Mostramos una vista en planta de lo mismo que vimos en perfil. Miren que aquí está el macromedidor, está el cheque y todos los accesorios que ya les mostré.
Listo, entonces ahora, bueno, vamos a continuar con el tema de las estaciones de bombeo. En la clase anterior les estaba diciendo que cuáles eran los accesorios que ponemos en las estaciones de bombeo. Entonces mirábamos cada uno de estos. ¿Sí? Entonces estaba el pozo húmedo, la pantalla de aquietamiento, la válvula de pie con coladera. ¿Sí? Cuáles eran las distancias que había que tener hasta el fondo de la succión, o sea, hasta el piso del tanque debe haber una distancia mínima de 25 centímetros hasta la válvula de pie con coladera, ¿sí? Y además la tubería de succión debe tener una sumergencia, la cual es S, que nos dice que es 2.5 veces el diámetro de succión más 0.1, es decir, más 10 centímetros. Y está y la distancia entre las paredes y el fondo está entre 0.5 y 1.5 veces el diámetro de la tubería. Entonces decíamos que en la tubería de succión era la etapa más crítica del bombeo, sobre todo los casos en que tenemos succión negativa. Ya decimos que la succión negativa es cuando el nivel de agua está por debajo del eje de la bomba. Si el nivel de agua está por encima del eje de la bomba, es succión positiva. Entonces, cuando hay succión negativa, esta etapa de la succión es más crítica porque puede haber entrada de aire y eso ocasiona problemas en los motores de las bombas. También decíamos que el diámetro de la tubería de succión no debe ser inferior al de la impulsión y tampoco puede ser menor que el diámetro del orificio de entrada en la tubería de succión a la bomba. Generalmente esta tubería de succión es mayor que el orificio de entrada a la bomba. Para yo poder acoplar estas dos cosas, debo tener entonces, si yo tengo un diámetro mayor, lo que tengo que hacer es una reducción. Pero recuerden que la reducción para la succión no puede ser una reducción concéntrica, tiene que ser una reducción excéntrica para evitar la acumulación de aire en la parte superior de esta reducción. Entonces en la succión, la tubería debe ser lo más recta posible y lo más corta posible, evitando accesorios como codos, uniones, T, con el fin de minimizar las pérdidas de energía. La velocidad mínima de la tubería de succión es de 0.45 metros por segundo. La velocidad máxima depende del diámetro de la tubería. Entonces, si yo tengo un caudal definido, que es mi caudal máximo diario para la succión, entonces, ¿de qué me va a depender mi velocidad? Depende solamente del diámetro que yo tenga, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el caudal, entonces, si tengo unos diámetros de tubería, entonces si la velocidad me da por debajo de 0.45 metros por segundo, entonces lo que tengo que hacer es disminuir el diámetro de la tubería de succión. Aquí veíamos, según el diámetro de la tubería, cuáles eran las velocidades máximas dependiendo del diámetro de la tubería. Entonces, para tuberías de 2 pulgadas, la velocidad máxima es de 0.75, de 3 pulgadas, que son 75 milímetros, la velocidad máxima es 1 metro por segundo, y así hasta mayores de 400 milímetros, las velocidades máximas son de 1.8 metros por segundo. Aquí está la reducción excéntrica que les mencionaba para poder acoplar la tubería de succión con el orificio de entrada de la bomba, que generalmente es menor. El orificio de entrada a la bomba es menor que el diámetro de tubería de succión, entonces hay que colocar una reducción. Esta reducción no puede ser concéntrica. Aquí en el lado izquierdo de la imagen se puede ver que hay acumulación de aire en esa reducción, pero en la parte, en la B, en la parte derecha no se acumula aire debido a la forma que tiene la reducción excéntrica. Entonces recuerden eso, que no se puede colocar reducciones concéntricas en la succión. Está la bomba, que pues ya sabemos que la selección del equipo de bombeo depende del caudal, de la altura dinámica y de la eficiencia.
pero también tenemos que tener en cuenta los costos dependiendo del diámetro de la tubería, del volumen y el tiempo de bombeo que deba operar mi equipo. En todo caso, en nuestras estaciones de bombeo, además de nosotros diseñamos qué bomba vamos a colocar. Debemos colocar una bomba adicional de reserva, la cual debe tener las mismas características para poder suplir en caso de emergencia, en caso de que de pronto una de las bombas falle. Puedo tener otra de iguales características que me van a dar el mismo caudal y la misma altura dinámica total. Después de la bomba viene la ampliación concéntrica. Acá recuerden, ya viene la impulsión. Ya pasamos de la succión, pasamos la bomba, ahora viene la impulsión. En la impulsión no tengo problemas con la entrada de aire, por decirlo así, porque ya no tengo equipos de bombeo ahí, entonces, y ningún equipo mecánico. Entonces no voy a tener problemas con que me entre aire a la tubería. Entonces aquí sí puedo colocar ya una ampliación concéntrica sin ningún problema. Entonces puedo colocarla. Después viene la válvula de retención, que es el mismo cheque, y la función es permitir el paso de agua en una sola dirección y evitar el flujo inverso. Entonces, si yo no tengo esta válvula de retención, el flujo va a ser inverso al que yo estoy diseñando y la bomba quedaría funcionando de manera contraria a la que está diseñada. Entonces, esto puedo tener problemas en las partes mecánicas de la bomba y del motor a largo plazo. Válvula de cortina o de compuerta. Esta se utiliza para facilitar los trabajos de reparación y limpieza de la válvula de retención, entre otros. Entonces, esta válvula, les mencionaba también que esta válvula trabaja totalmente abierta o totalmente cerrada. No debe trabajar, por ejemplo, en la mitad de su capacidad de apertura, porque se dañan también algunos elementos mecánicos que tienen estas válvulas. La T, veíamos acá en la gráfica, en esta imagen, que la T que se encuentra aquí precisamente porque hacia este lado tengo algo igual a esto. Como debo tener dos bombas, entonces en algún punto debo unirlas para en caso de que esta, por ejemplo, falle, la número 6 falle, entonces yo cierro mi sistema aquí con la válvula de cortina o de compuerta y puedo utilizar mi sistema de reserva para no tener problemas con el suministro. Después viene la tubería de impulsión. Entonces, aquí en esta tubería de impulsión se recomienda mantener las velocidades en el rango de 1 a 3 metros por segundo para que los valores de sobrepresión por golpe de ariete sean los menores posibles. Entonces, el golpe de ariete se presenta precisamente cuando hay una interrupción en el bombeo y resulta que el agua que ya estaba en la cota estática máxima se devuelve y se encuentra con un obstáculo, por ejemplo una válvula. Entonces cuando pegan la válvula comienzan a haber unas ondas que van y vienen y crean unas sobrepresiones en la tubería que tenemos que tener en cuenta. La tubería de impulsión, podemos calcular su diámetro de esta manera. El diámetro es igual a K por la raíz cuadrada del caudal en metros cúbicos por segundo. Esto se le denomina como la ecuación de Brice, que no es más que un diámetro económico. Entonces, si yo calculo con esto, estoy garantizando que con ese diámetro van a ser los costos mínimos posibles de energía y de tubería. Entonces, esta sería la ecuación de Brice. Esto es para cuando operan de manera continua las impulsiones.
Para nuestro caso, que por ejemplo los pozos profundos no nos permiten operarlo 24 horas, sino 18, por ejemplo, entonces yo tengo que utilizar esta otra ecuación que dice que para instalaciones que no se operan de manera continua. Entonces me dice que el diámetro va a ser 1.3 por x a la 1/4 por la raíz cuadrada del caudal en metros cúbicos por segundo. ¿Y qué es x? X es el número de horas de bombeo por día sobre 24. Entonces, si yo voy a bombear 18 horas, entre 24 me da 0.75. Entonces, me quedaría que el caudal sería 1.3 por 0.75 a la 1/4 por la raíz cuadrada del caudal de diseño. Entonces, ¿cuál sería mi caudal de diseño? El caudal máximo diario. ¿Correcto? ¿Hasta aquí está claro? Necesito que esto esté bastante claro para poder continuar ya con el ejemplo. Alguien que me diga si está claro o no está claro. ¿Hay alguna duda? Profe, una preguntita. El K que Dígame. tenemos, el K que está en esa ecuación, ese K, perdón, ¿se toma de 0,7 a 1,6 o podemos utilizarlo un promedio? Generalmente usamos el promedio, que es el que está ahí, que es 1.2. ¿Sí? Entonces utilizamos ahí como un promedio de ese K. Ah, ok, listo, profe, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas? No se queden callados. Bueno, entonces hasta aquí está todo claro, entonces continuamos. Ahora, para nosotros hacer el diseño de nuestro equipo de bombeo, bueno, les recuerdo que los equipos de bombeo están conformados por dos componentes. Un componente que es la bomba, que es la que me da el caudal, y otro componente que es el motor, que es el que me da la potencia, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros escuchamos hablar de que una bomba tiene una potencia de tantos caballos. Realmente quien da la potencia no es la bomba, es el motor, ¿sí? Entonces, es como una aclaración ahí que hay que tener en cuenta. Entonces, para el diseño de bombeo, de los equipos de bombeo, es muy importante cómo es mi esquema de bombeo, ¿sí? Entonces, en todos los esquemas que tengamos, vamos a tener varias alturas. Por ejemplo, la altura estática de succión, que también la veíamos en la clase anterior, es la distancia entre el nivel de agua en el pozo de succión y el eje de la bomba. Entonces, si esa distancia es positiva, o sea, si el nivel de agua está por debajo del eje de la bomba, llamamos a eso succión negativa. Si el nivel de agua está por encima del eje de la bomba, decimos que tiene una succión positiva, ¿sí? Que quede claro, si el nivel de agua está por debajo del eje de la bomba, decimos que la succión es negativa. Si el nivel de agua está por encima del eje de la bomba, decimos que la succión es positiva. También tenemos la altura estática de impulsión, y esta va del eje de la bomba, ¿sí?, hasta la descarga donde voy a llevar mi agua. Entonces, si la voy a llevar a un tanque elevado, entonces es la distancia entre el eje de la bomba y la lámina de agua en el tanque elevado o en el tanque de almacenamiento. La altura estática total, entonces, sería la sumatoria de la altura estática de succión más la altura estática de impulsión. Ahora, sabemos que además de la altura estática que debemos vencer, hay unas pérdidas asociadas que se le llama pérdidas por fricción, que me generan también una altura adicional. Entonces, tenemos pérdidas por fricción en la succión y tenemos pérdidas por succión en la impulsión, ¿sí? Y se pueden calcular mediante la ecuación de Darcy-Weisbach o la de Hazen y Williams. Además, tengo también una altura de velocidad que representa la energía cinética del fluido en cualquier punto del sistema, y está dada por la ecuación velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, también tengo otras alturas.
otras pérdidas, que son pérdidas menores ocasionadas por los accesorios como los codos, las válvulas y además otro, puede ser también codos, válvulas, que otra cosa, los macromedidores me generan pérdidas, la entrada al tanque también genera unas pérdidas. Entonces, esas pérdidas se pueden calcular como un factor de altura, de velocidad o como una longitud equivalente de tubería. Y la altura dinámica total sería la sumatoria de todas estas alturas que ya les mencioné, y es la altura total contra la cual debe trabajar mi equipo de bombeo. Entonces, para obtener la altura dinámica total, es necesario establecer la ecuación de Bernoulli entre los niveles de agua en la succión y la impulsión. Aquí podemos observar en esta imagen, miren dónde está el nivel de agua en mi succión, miren dónde está el eje de la bomba. Entonces, para este caso, ¿esa succión es positiva o es negativa? Succión Negativa. positiva. Ahí es negativa porque el nivel de agua en el pozo de succión está por debajo del eje de la bomba. Entonces, si yo tuviera mi tanque acá arriba, por ejemplo, acá arriba, entonces sería succión positiva. Para este caso es succión negativa. Entonces, miren que en la impulsión empiezo aquí, pero como tengo unas pérdidas por fricción y unas pérdidas por accesorio, termino más abajo. Luego está la altura estática que debo vencer, más las pérdidas por fricción en la impulsión, más las pérdidas menores en la impulsión, y luego voy a llegar a este punto porque tengo todavía una cabeza de velocidad que está dada por esta ecuación, que es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, hablando ya como en un poco de manera ya más sin tanto tecnicismo, lo que hace la bomba, lo que hace el motor, mi equipo de bombeo, es vencer, además de la altura estática, tiene que vencer otras alturas que son las alturas por fricción, las alturas por las pérdidas menores, y me queda un remanente que sería la cabeza de velocidad. Entonces, hasta ahí está claro cuál es la función del equipo de bombeo. ¿Sí? Claro, no hay dudas hasta aquí. ¿Preguntas? Bueno, entonces continuamos. Entonces, para mi altura dinámica total se representa por la ecuación de Bernoulli de esta manera, ¿sí? Donde lo que estoy haciendo son teniendo en cuenta todas las energías que se encuentran en mi sistema e igualándolas de un punto, que es mi punto de succión, hasta el punto ya de descarga, ¿sí? Todas las bombas tienen una curva característica que muestra una relación entre la altura dinámica y el caudal. Realmente las bombas no siempre dan el mismo caudal, depende de qué altura dinámica esté manejando. Entonces, entre mayor sea la altura dinámica, menor va a ser el caudal. Aquí en este caso, si tengo una altura dinámica dada, en este punto mi caudal va a ser 0. Si mi caudal va aumentando, mi altura dinámica va disminuyendo, ¿sí? La curva característica está dada, es una relación entre el caudal y la altura. Hay una curva, así como tenemos una curva característica de la bomba, también hay una curva característica del sistema, ¿sí? Que es inversa a esa que vimos anteriormente de la bomba. Entonces, en el ejemplo que vamos a ver las dos curvas. Y es donde se intersectan estas dos curvas, va a ser el punto de operación de ese sistema bomba-tubería. Entonces, miren, esta sería la curva del sistema. Recuerden que la curva de la bomba era algo así, o sea, era inversa a esta.
Entonces, si yo tengo mi curva característica de la bomba de esta manera, el punto donde se encuentren estas dos curvas va a ser el punto de operación. Punto de operación, que fue lo que les dije ahora mismo. Miren, aquí en estas dos, aquí tengo la curva característica de la bomba. Acá tengo mis puntos de operación del sistema y donde se intersectan estas dos curvas es mi punto de operación. Aquí aparecen dos caudales, después veremos por qué aparecen dos caudales, porque mi pozo húmedo puede tener dos niveles. Puede ser máximo o puede ser mínimo. Entonces aquí lo que hacemos es calcularlo para ambos. Ahora vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Lo voy a mostrar en el libro que está acá en PDF. Vamos a verlo acá. Bueno, entonces me dicen, podemos ver esta imagen donde me presentan en el pozo húmedo, presentan dos niveles. Como les dije, el nivel máximo del pozo y el nivel mínimo del pozo. Dicen que esto, aquí no me muestran las cotas, el nivel máximo va a estar en la cota 98 y el nivel mínimo va a estar en la cota 96. Acá me dicen las distancias entre este codo y acá en la reducción tengo también esta distancia, la distancia de llegada acá al tanque, 150 metros, tengo la cota del eje de la bomba, tengo la cota de descarga en el tanque, ¿sí? Entonces, con estos datos, bueno, me dicen que el cálculo debo hacerlo con un caudal de 22 litros por segundo, una altura sobre el nivel del mar de 2.600 metros, una temperatura del agua de 15 grados, y se va a utilizar tubería de PVC, el cual tiene un C de 150, ¿sí? Un coeficiente de fricción. Entonces, primero, vamos a calcular la tubería de impulsión por la ecuación de Brice, que fue la que les mencioné. Entonces me dice que el diámetro, este diámetro, es el diámetro de la impulsión, va a ser igual a K por la raíz cuadrada del caudal. Recuerden que el caudal debe estar expresado en metros cúbicos por segundo. Entonces, como me dijeron que eran 22 litros por segundo, entonces vamos a utilizar 0.022 metros cúbicos por segundo por 1.2, entonces esto me da que es 0.18 metros, lo cual me da 6.95 pulgadas. Como los diámetros comerciales están en 2 pulgadas, 4 pulgadas, 2, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas y 8 pulgadas, entonces aquí decidimos decir entonces que el diámetro va a ser de 6 pulgadas y no de 6.95. Sí, porque el diámetro comercial más cercano es 6 y 8. Entonces 8 está muy lejos y entonces dejamos mejor el de 6 pulgadas. Ahora miramos, esto da en metros, da 0.152 metros el diámetro. ¿Sí? Hasta ahí está claro cómo calculamos el diámetro sin ningún problema, con la ecuación de Brice. Entonces, la velocidad, como ya tengo el diámetro de mi tubería, entonces la velocidad, pues recuerden que es importante. Profesor, Dígame. ¿puede repetir por qué toma el diámetro de 6 pulgadas? Los diámetros, o sea, si yo tomo 6.95, por ejemplo, esos diámetros realmente las empresas que fabrican tuberías no los manejan. Entonces me tocaría mandarlo a hacer, por decirlo así.
Ellos manejan diámetros comerciales. Entonces, los diámetros comerciales son 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12, 14, van ya de ahí en adelante números pares. Entonces, como me dio 6.95, vamos a tomar el diámetro comercial más cercano. Entonces, por eso lo tomamos de 6 pulgadas. Ahora, no se preocupen porque vamos a, de todas maneras, a hacer una verificación con ese diámetro. Entonces, aquí donde utilizamos, y sabemos que la velocidad es igual al caudal sobre el área, entonces podemos calcular la velocidad teniendo el diámetro, porque ya puedo tener el área del círculo, y ya tengo el caudal, ¿sí? Entonces me queda esta ecuación que tengo acá. La velocidad me da 1.19 metros por segundo. Recuerden que dijimos que había una velocidad máxima dependiendo del diámetro. Entonces vamos a buscarla aquí un momentico para ver cuál era la tabla. Es esta que está aquí. Entonces, para 6 pulgadas, que son 150 milímetros, tengo que la velocidad máxima es 1.45, ¿sí? Y la velocidad mínima es de 0.45 metros por segundo. Máxima para 6 pulgadas, 1.45, y mínima para cualquier diámetro, 0.45. Entonces, miren que está cumpliendo con la velocidad máxima y con la velocidad mínima. ¿Sí? La velocidad sería 1.45, acá la aproxima, entonces me dice que está ok. Perdón, estamos hablando de la tubería de impulsión inicialmente. Entonces vamos a tomarla como 6 pulgadas y me dicen que debe estar en la tubería de impulsión, las velocidades siempre las debo mantener entre 1 y 3. Entonces me da 1.19, o sea que estoy cumpliendo bien. Ahora, la tubería de succión, ¿por qué calculamos primero la de impulsión? Porque recuerden que la tubería de succión no debe ser, el diámetro no debe ser menor que el de la tubería de impulsión. Entonces, miren, tomamos en la succión el diámetro comercial superior, es decir, 8 pulgadas. Podríamos tomar 6 pulgadas, pero esto lo vamos a verificar más adelante, porque el diámetro, recuerden, debe ser igual o superior al de la tubería de impulsión. Entonces, la tubería de succión vamos a tomar el diámetro comercial mayor y calculamos la velocidad. Entonces, la velocidad me está dando 0.67 metros por segundo para 8 pulgadas. Entonces, busquemos cuál es la velocidad máxima para 8 pulgadas. Entonces, me dice que es 1.6 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, debe estar entre 0.45 y ese valor. Entonces, está bien. Ahora, la sumergencia. Decíamos que la sumergencia es 2.5 veces el diámetro más 0.1. Entonces, tenemos el diámetro que para nuestra tubería de 8 pulgadas más 0.1 me da 0.61 metros. Recuerden que el valor mínimo es 0.25. Si esta ecuación aquí me hubiese dado menor de 0.25, entonces tendría que adoptar el valor de 0.25 metros, que es el mínimo. Pero como me dio 0.61, entonces tomamos este valor como sumergencia. Recuerden que la sumergencia es desde el nivel de agua hasta el punto donde empieza la válvula de pie con coladera. Ahora sí empezamos a calcular las alturas dinámicas de elevación. Entonces, primero empecemos con la altura estática. Entonces, la altura estática me están diciendo que estoy en la cota 100, donde está, miren, acá podemos observarlo. El eje de mi bomba está en la cota 100. Y me dicen que el valor mínimo del nivel de agua está en la cota 96. Entonces, esa sería mi altura estática de succión. Ahora, la altura, esto quiere decir que hay 4 metros de diferencia. Hay 4 metros de diferencia entre la cota del eje de la bomba y el nivel mínimo de agua en el pozo de succión.
Ahora, la altura estática de impulsión se debe tomar desde el punto de descarga, desde el punto de descarga en el tanque elevado, miren acá, que es la cota 138 por donde entra la tubería, menos la cota del eje de la bomba. Entonces me dice 138 menos 100 me da 38 metros. Entonces la altura estática total serían 42 metros. Es decir, la diferencia entre en donde va a llegar la tubería en el tanque elevado y el nivel mínimo del agua. Ahora, las pérdidas en la succión, cuyo diámetro ya dijimos que era 8 pulgadas, entonces se calculan por longitudes equivalentes. Y vamos a explicarle un momentico este tema de las longitudes equivalentes, y es el siguiente. Miren, aquí lo que hacemos es que los accesorios los vamos a convertir en longitud de tubería. Por ejemplo, si yo tengo un codo de 90 grados, radio largo, cualquiera de estos que está aquí, radio largo, de 8 pulgadas, esto yo puedo decir que ese codo de 8 pulgadas, de 90 grados, radio largo, me representan 4.3 metros adicionales de tubería. ¿Sí? Es decir, estoy diciendo que es una longitud equivalente. Las pérdidas de 4.3 metros de tubería van a ser iguales a la pérdida que tengo por un codo de 90 grados radio largo. ¿Está claro eso? Díganme ahí si está claro o no está claro. Sí, profe. Profe, o sea, no se calculan pérdidas locales, sino que se toman como si fuera una longitud de tubería y ya. ¿Puede repetir? Exactamente. Si yo tengo un codo, de 90 grados, en este caso, radio largo, de 8 pulgadas, tiene una longitud, es como si yo tuviera una longitud de tubería de 4.3 metros. Lo que estoy adicionándole longitudes de tubería para expresar esa pérdida menor como una longitud adicional. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, ahora, en el ejemplo, miren que tengo una válvula de pie con coladera, tengo varios accesorios. Válvula de pie con coladera, tengo un codo de radio largo 90 grados, una reducción excéntrica, una entrada. Entonces, lo que hago es coger cada uno de estos accesorios. Un momentico. Listo, entonces, vamos en esa tabla, que está en el libro también, entonces buscamos, por ejemplo, válvula de pie con coladera. Esa válvula de pie, para ese diámetro, tiene una longitud equivalente de 52 metros. Creo que aquí la podemos encontrar también. No. No está. Aquí está. Bueno, miren. Válvula de pie. Para 8 pulgadas esta es 52 metros. Ahora, el codo radio largo 90 grados tiene una longitud equivalente de 4.3 metros.
la reducción excéntrica tiene una longitud equivalente de 1.2. Y la entrada ahí al tanque tiene una longitud equivalente de 6 metros. Ahora, también tengo una longitud de tubería, realmente. Entonces, esa la podemos sacar de acá de la gráfica, que son los 4 metros de la succión. ¿Dónde está? Los 4 metros más 0.5 más 0.61. Esto me da 5.11. Ahora sumo todas las longitudes y me da 68.61 metros. ¿Sí? Ahora voy a utilizar la ecuación de Hazen y Williams, la cual sabemos que es esta expresión que se encuentra aquí. Ahora despejamos de esa ecuación, despejamos J, que vendría siendo la pérdida de carga, y me da que es 0.00193. De esa ecuación de Hazen, y Williams, conozco el C, que ya lo tengo, que es de la tubería de PVC, que es 150, conozco el diámetro y conozco el caudal, entonces puedo despejar de forma fácil J, que vendría siendo la pérdida de carga total. Entonces, ya teniendo J y teniendo la longitud total y la longitud equivalente de mi succión, entonces puedo saber cuáles son las pérdidas en la succión. Recuerden que esto está en metros. Entonces sería el J, que es 0.00193 por la longitud que calculamos acá en la succión, que es 68.61. Entonces ahí me dan las pérdidas en la succión, que sería de 0.13 metros. Ahora hacemos lo mismo para las pérdidas en la impulsión. Dijimos que el diámetro era 6 pulgadas. Entonces, pues en la misma tabla buscamos cada uno de los accesorios que vamos a tener y me da que da una longitud equivalente total de 231 metros. Para este caso también calculamos J de la ecuación de Hazen y Williams y me da que J es 0.00784. Entonces multiplicamos J por la longitud equivalente total y me da que las pérdidas en la impulsión es de 1.81 metros. Ahora vamos a hallar la altura de velocidad, que sería velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La velocidad ya la calculamos que es 1.19, entonces podemos decir que la altura de velocidad en la descarga es 0.007 metros. Para lo que me da una altura dinámica, entonces, ¿qué es la altura dinámica total? La sumatoria de todas estas alturas. Entonces me da la altura estática más las alturas estas que ya calcule en la succión, en la impulsión y la altura de velocidad, me da 44.01 metros de altura dinámica total. Ahora, si yo tengo la curva característica de la bomba, yo lo que hago es, vamos a buscar acá, entonces yo puedo entrar a calcular con la altura dinámica, puedo entrar en la curva característica de la bomba y me da cuál debe ser la bomba que yo debo utilizar, ¿sí? Entonces, aquí dice que se puede seleccionar la bomba a partir de la curva característica suministrada por los fabricantes. Los fabricantes a mí me entregan ya estas curvas. ¿Y cuál sería la eficiencia también? ¿Sí? Entonces la idea es que esa eficiencia sea muy alta. Entonces, a manera de ejemplo, se supone que se ha tomado una bomba cuya velocidad del rotor es de 1700 revoluciones por minuto con una eficiencia del 76%. Aquí nos dicen que se recomienda trabajar con valores de eficiencia mayores del 60%. En esta tabla aparece
la curva característica de esa bomba. Entonces, recuerden que estos cálculos los hicimos para el caso más desfavorable, es decir, cuando el nivel del pozo de succión es mínimo. Sin embargo, se deben establecer las condiciones de operación promedio. Es decir, en este caso trabajamos cuando el nivel de succión del pozo es mínimo, pero también podemos trabajar con la condición promedio, ¿sí? Es decir, cuando el pozo de succión esté en la mitad de su altura. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿Alguna duda hasta ese punto? ¿No? Por favor. No, profe, por ahora no. Bueno, entonces, quiero que esto quede bien claro porque esto es muy, muy importante. Entonces, díganme, si yo les digo, o sea, en nuestros problemas de la vida profesional, entonces, ¿qué conocemos nosotros cuando nos dicen que se requiere hacer el diseño de una estación de bombeo? Nosotros sabemos de dónde se va a captar el agua, en qué cota está nuestra estación de bombeo. Sabemos también a dónde la vamos a llevar. Es decir, que también podemos conocer por la topografía cuál es la cota de llegada. Si es un tanque enterrado, sabemos que va a estar a nivel de terreno. Si es un tanque elevado, qué tan elevado va a estar, podemos saberlo. Entonces, si tenemos las cotas de terreno de ambos puntos, entonces ya podemos saber cuál va a ser nuestra altura estática, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Entonces, como yo debo tener mi topografía, entonces yo digo, bueno, yo la tubería la voy a trazar por tal calle, por tal punto, entonces voy a llegar hasta el otro punto. Si yo tengo ese trazado, puedo saber qué accesorios necesito. Si necesito un codo, si necesito un codo de 90 grados, si necesito un codo de 45 grados, si necesito un codo de 22.5 grados, si necesito, ¿qué más? Una T, si necesito cualquier tipo de accesorio que necesite, yo debo saber porque yo soy el que estoy haciendo el trazado de mi tubería. Inclusive si la tubería ya existe, yo debo tener un plano que me indique por dónde va esa tubería. Entonces miren que ya tenemos las cotas, tenemos el trazado, es decir, que yo puedo saber cuáles son mis accesorios, tengo la longitud porque ya tengo el trazado. Entonces me tocaría a mí calcular cuál sería el diámetro de la tubería de succión, el diámetro de la tubería de impulsión y debería calcular cuáles son las características de mi equipo de bombeo. Cuando nosotros hacemos presupuestos para este tipo de estaciones, cuando estamos presupuestando el equipo de una bomba de tantos caballos, lo que decimos es que se requiere un equipo de bombeo con una altura dinámica tal y un caudal tal. Generalmente nosotros no colocamos la potencia, porque es que pueden haber diferentes equipos de bombeo que cumplan con esa altura dinámica total y ese caudal, y no necesariamente pues van a tener la misma característica. Entonces nosotros en esos equipos de bombeo generalmente se colocan las especificaciones de esa forma. Un equipo con una altura dinámica tal y un caudal tal, a tantas revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, ¿está claro hasta ahí? Entonces nosotros aquí calculamos hasta este punto con la curva característica podemos saber cuál es nuestro equipo de bombeo. Les queda a ustedes como tarea terminar el ejemplo.
sea, ya aquí hicimos una parte, ahora lo que se va a hacer es tratar de hacerlo con las condiciones promedio, no con la condición más desfavorable que fue cuando teníamos el nivel mínimo de cota de agua en la succión. Entonces ahora lo van a hacer con el promedio, ¿sí? También se va a calcular el NPSH o el nivel neto de succión, o el nivel de succión positivo mínimo, y eso también lo desarrollan en el ejemplo. Entonces, hagan eso, terminen el ejemplo y la próxima clase lo estaremos desarrollando. ¿Ok? ¿Alguna duda? Recuerden, la próxima clase vamos a estar pasando, si pueden organizar una presentación o lo hacemos aquí mismo en el libro, no importa. Pero, por favor, recuerden el compromiso de que ustedes tienen que desarrollar también estos temas en sus casas e investigando también. Entonces, bueno, también es importante saber que esto también se puede, no solamente por la fórmula de Hazen y Williams, también se puede hacer por Darcy-Weisbach, pero ya son métodos un poco más iterativos, los podemos hacer en una tabla de Excel, también se pueden hacer. Entonces, este ejemplo lo debemos también hacer en una hoja de cálculo, ¿sí? Donde yo pueda introducir las cotas de salida, de llegada y que me vayan dando más o menos cuáles son las características de mi equipo, ¿ok? Después les muestro con más detalle, ahora que terminemos el ejemplo, cómo se podría hacer la hoja de cálculo. ¿Alguna duda hasta ahí? No se queden callados, por favor. ¿Se durmieron? Profe, el ejemplo no va a contar como notación, no, solamente como una participación en clase. Pues cuando yo dejo un compromiso para la próxima clase, si yo lo reviso, pues debe ser una nota. Si no contestan, no sé, si generalmente cuando eso pasa se les cae la señal, no hay internet, se les dañó el micrófono, se dañó todo. Pero bueno, ahí miramos cómo hacemos, pero la idea es que tengan una nota de participación. Le estoy dando una oportunidad una buena oportunidad para que pues vayamos tomando unas notas. Si no me contestan, pues ahí miramos, me toca colocarles una mala nota. O si no investigaron. Entonces la idea es como si fuese un quiz. Recuerden que hay varias notas. Profe, ¿me puede repetir, por favor, qué es lo que se va a hacer en el ejemplo? Que no escuché esa parte. Vamos a terminar, o sea, por su cuenta, ustedes, ya les dije hasta donde vimos hoy, fue la primera parte del ejemplo que está en el libro. Ahora, ese ejemplo continúa en el libro. Ahí calculan otras cosas adicionales. La idea es que ustedes lo desarrollen y la próxima clase alguno de ustedes me va a decir cómo lo terminaron desarrollando y va a explicar a sus compañeros. Y ahí resolveremos las dudas. ¿Ok? Pero nosotros también elegiremos la bomba. Sí, claro. La idea, como les dije al inicio del curso, la idea es que ustedes, para el proyecto final, ya tengan las hojas de cálculo listas. Entonces, por ejemplo, a que le haya tocado el Roble, no sé, cualquiera de los municipios. Entonces ya podamos, aunque no se haga la topografía, lo que sea, ya ustedes pueden dar unas cotas inventadas, no importa, pero que la hoja de cálculo sirva para obtener nuestros datos, ¿sí? Los datos que nos interesan. Entonces, por ejemplo, en este tema de las estaciones de bombeo, debe haber una cota inicial, una cota final, qué accesorios les voy a poner, o cuáles son los accesorios que generalmente lleva una estación de bombeo, y que yo pueda meterle estos datos y que al final la hoja de cálculo me diga que necesito un equipo de bombeo de tanto, ¿sí? Créanme que esto es importante. El día que salgan de aquí, por lo menos de esta materia, hay bastante trabajo por hacer. Inclusive, yo soy uno de los que
estoy necesitando, pues, personal que me ayude en estos temas porque hay bastante trabajo. Entonces, si ustedes ya tienen todas estas facilidades con el Excel, se hace todo más sencillo, ¿ok? Entonces, bueno, me están diciendo que hay unas personas sin grupo todavía. Pónganse de acuerdo en el grupo de WhatsApp o cualquier cosa para que estos grupos queden definidos. Por favor, traten de trabajar todo. Yo sé que estamos en una situación difícil, pero podemos ya trabajar de manera virtual. Entonces, pues ustedes solucionarán el tema de los grupos, por favor. O sea, yo creo que bueno, el que quede sin grupo, queda sin grupo y no presentará el trabajo, lo presentará solo, o no sé. Pero la idea es que se haga en grupo para poder llevar a feliz término ese proyecto final. Entonces, bueno, dejamos hasta aquí. Gracias por su atención. Nos vemos el jueves.